Soy Mateo Fernández. Tengo 60 años y llevo 40 conduciendo un taxi por Madrid. 40 años recorriendo las mismas calles, los mismos semáforos, las mismas esquinas. He visto esta ciudad transformarse. De los años 80, con sus bares de barrio y su aire de libertad recién estrenada, hasta este Madrid moderno lleno de turistas, edificios de cristal que no reconozco y precios que me parecen de otro planeta. Mi taxi ha sido mi confesionario ambulante. He escuchado historias de todo tipo. Ejecutivos llorando por despidos mientras yo conducía por la M30 a las 3 de la madrugada. Amantes planeando encuentros clandestinos en hoteles de los que nunca apuntaban la dirección completa. Estudiantes borrachos cantando a grito pelado camino a Malasaña. Ancianas contándome sus soledades mientras las llevaba al médico en Getafe. Cada pasajero deja algo en mi coche. Un olor a perfume caro, una palabra amable, un silencio incómodo, una propina generosa, una historia que me acompaña durante horas. He conocido Madrid de noche mejor que de día. Sé dónde están los baches que nunca arreglan, qué calles se inundan cuando llueve, qué semáforos tardan una eternidad en cambiar. Conozco las rutas más rápidas, las más seguras, las que evitan atascos. Mi taxi es una extensión de mí mismo. El olor a ambientador de pino, las grietas en el salpicadero, la mancha de café en el asiento trasero que nunca conseguí quitar del todo. Pero nunca imaginé que mi propia historia terminaría siendo la más amarga de todas las que he escuchado en estos 40 años. Mi mujer María murió hace 7 años. Cáncer de páncreas. Uno de esos diagnósticos que te dejan helado porque sabes que no hay vuelta atrás. 4 meses brutales desde el día que el médico nos citó en su despacho hasta que ella cerró los ojos por última vez en aquella habitación de hospital que olía a desinfectante y desesperación. Recuerdo cada detalle de esos 4 meses como si hubieran pasado ayer. Sus manos cada vez más delgadas entre las mías, su piel cada vez más amarilla bajo la luz fría del hospital, su voz cada vez más débil cuando intentaba animarme diciéndome: «Vas a estar bien, Mateo». Los médicos nos dieron falsas esperanzas al principio. «Todavía hay opciones», decían mientras miraban radiografías que yo no entendía. «Podemos probar con quimioterapia». Pero las opciones se agotaron rápido. La quimio no funcionó. Los tumores seguían creciendo. María perdía peso cada semana. Primero fueron 2 kilos, luego 5, luego 10. Al final parecía una sombra de sí misma. La noche que murió, Daniel estaba conmigo. Tenía 25 años entonces. Nos quedamos los dos junto a su cama en aquella habitación pequeña del Hospital Gregorio Marañón, cogiendo cada uno una mano. Yo la derecha, Daniel la izquierda. María intentó hablar, pero ya no le salían las palabras. La morfina la tenía medio dormida, pero sus ojos seguían despiertos. Nos miró. Primero a Daniel, con esa mirada de madre que dice: «Estoy orgullosa de ti». Luego a mí, con esa mirada de esposa que dice: «Gracias por todo». Y en esa mirada había todo: perdón por dejarnos, amor acumulado de 33 años, tristeza por no poder quedarse más, despedida silenciosa. Cuando dejó de respirar, Daniel se derrumbó sobre su pecho llorando como un niño. Yo me quedé paralizado, sosteniendo su mano que empezaba a enfriarse, incapaz de asimilar que la mujer con la que había compartido más de la mitad de mi vida acababa de desaparecer para siempre. No lloré. No podía. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo se hace. Los días siguientes fueron mecánicos. Funeral en el tanatorio de la M40, entierro en el cementerio de la Almudena, papeleo infinito, condolencias de gente que apenas conocíamos, pero que aparecían como fantasmas del pasado. Vecinos que llevaban años sin saludarnos, primos lejanos, compañeros de trabajo de María. Todos decían lo mismo: «Lo siento mucho, era una gran mujer, el tiempo lo cura todo». Mentiras piadosas que no servían para nada. Daniel se encargó de casi todo porque yo no podía. Me pasaba horas sentado en el sofá del salón mirando la televisión apagada. No lloraba, no comía, no dormía. Solo existía. Respiraba porque mi cuerpo todavía recordaba cómo hacerlo,
pero nada más. El piso olía a su perfume todavía. Su cepillo de pelo seguía en el baño, con algunos cabellos grises enredados. Su taza de café seguía en la encimera de la cocina. Todo seguía ahí, pero ella no. Fue Daniel quien me sacó de aquel pozo. Una mañana entró en casa sin llamar. Tenía llave. Me levantó del sofá casi a la fuerza y me dijo con voz firme: «Papá, mamá no querría verte así. Tienes que seguir. Yo te necesito y tú me necesitas a mí. Somos todo lo que nos queda». Esas palabras me salvaron, porque tenía razón. Daniel me necesitaba y yo a él. Éramos lo único que quedaba de aquella familia que habíamos construido María y yo. Dos hombres rotos intentando recomponerse el uno al otro. Desde entonces, mi hijo se convirtió en mi único motivo para levantarme cada mañana. Volví al taxi. Primero solo unas horas al día, luego turnos completos, después turnos dobles. Trabajé como un animal durante años para pagarle la universidad a Daniel. Quería que él tuviera lo que yo nunca tuve: una carrera, un título, oportunidades. Vendí el coche de María, aquel Seat Ibiza blanco del 98 que tanto le gustaba y que todavía funcionaba perfectamente, para costearle el máster en administración de empresas. Renuncié a jubilarme cuando cumplí los 60 para ayudarle con el depósito de su primer piso. Podría haber dejado el taxi, cobrar mi pensión, descansar después de 40 años de volante, pero Daniel necesitaba ese dinero y yo necesitaba sentirme útil. Cada sacrificio valía la pena cuando veía su sonrisa, cuando me abrazaba después de sus exámenes, cuando me arlé. Llamaba para contarme que había conseguido un ascenso en su trabajo, cuando me decía: «Gracias, papá, no sé qué haría sin ti». Y entonces conoció a Lucía. Fue hace 2 años, octubre. Daniel trabajaba en una consultora de recursos humanos y ella en una agencia de publicidad de esas modernas con oficinas de diseño y futbolines en las salas de descanso. Se conocieron en un evento profesional, uno de esos cócteles aburridos en un hotel de 5 estrellas donde la gente finge interés mientras intercambia tarjetas de visita. Según Daniel, fue amor a primera vista. Según yo, fue el principio del fin de todo. Me llamó esa misma noche, emocionado como no lo había escuchado en años. «Papá, he conocido a alguien. Se llama Lucía. Es increíble, lista, guapa, divertida. Creo que es especial». Me alegré por él, de verdad. Después de la muerte de María, Daniel había tenido un par de novias, pero nada serio. Yo quería que encontrara a alguien, que formara su propia familia, que fuera feliz. Todo padre quiere eso para su hijo. La primera vez que Lucía vino a casa, llegó con un ramo de flores caras, lirios blancos, creo, y una sonrisa perfecta que parecía sacada de un anuncio de televisión. Rubia, delgada, impecable. Llevaba un vestido azul marino entallado y unos zapatos de tacón que hacían ruido contra el suelo de baldosas de mi casa. Todo en ella era pulido, las uñas pintadas de rojo oscuro, el pelo liso sin un solo cabello fuera de sitio, el maquillaje natural pero claramente profesional, incluso la forma de sentarse en el sofá sin arrugarse la ropa. «Encantada de conocerle, Mateo», me dijo estrechándome la mano con firmeza calculada. No demasiado fuerte, no demasiado suave, justo lo correcto. «Igualmente, Lucía, Daniel me ha hablado mucho de ti». «Cosas buenas, espero», respondió con esa risa suave que sonaba ensayada. Durante la cena que preparé, lentejas con chorizo, el plato favorito de Daniel desde que era niño, Lucía apenas probó bocado. Movía la comida por el plato con el tenedor mientras preguntaba cosas educadas sobre mi trabajo, sobre el barrio de Carabanchel donde he vivido toda mi vida, sobre Madrid, sobre el tiempo. Preguntas vacías que no esperaban respuestas interesantes. Pero había algo en sus ojos, una frialdad, una distancia, como si estuviera evaluándome y yo ya hubiera suspendido el examen antes de empezar. Cuando le pregunté por su familia, me dijo que sus padres vivían en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más caras de Madrid, y que su padre era abogado. Lo dijo con ese tono, ya sabes cuál, el tono de «mi familia es mejor que la tuya». Daniel estaba fascinado con ella. No le quitaba los ojos de encima. Reía con sus chistes que no tenían gracia,
Asentía con sus opiniones sobre política y economía como si fueran verdades absolutas. La miraba como si fuera un tesoro que acababa de descubrir en medio de un mercadillo. Yo intentaba alegrarme por él, pero algo dentro de mí resistía. Algo visceral, instintivo, como cuando sabes que un cliente va a darte problemas antes de que suba al taxi. Cuando se fueron esa noche, Daniel me abrazó en la puerta. «¿Qué te parece, papá?» «Parece una buena chica», mentí. «Es increíble, ¿verdad? Creo que es la mujer de mi vida». Quise decirle que tuviera cuidado, que no se precipitara, que el amor a primera vista suele ser ceguera a primera vista. Pero me callé. No quería ser el padre amargado que arruina la felicidad de su hijo con sus miedos y sospechas. Las visitas de Lucía se hicieron más frecuentes, 2 veces por semana, luego 3. Siempre educada, siempre correcta, siempre distante. Empecé a notar pequeños detalles que me ponían nervioso. Cuando yo hablaba de mis años en el taxi, ella miraba el móvil. Cuando yo intentaba bromear sobre algún cliente raro, ella sonreía sin ganas y cambiaba de tema. Cuando yo ofrecía café, ella decía que ya había tomado aunque acabara de llegar. Cuando yo preguntaba por su trabajo, sus respuestas eran monosílabos. Bien, normal, ocupada. Y Daniel no veía nada. Estaba completamente cegado por ella. Empezó a cambiar pequeñas cosas. Su forma de vestir se volvió más elegante. Dejó de venir solo a verme los domingos. Sus conversaciones telefónicas conmigo se acortaron. 6 meses después del primer encuentro, Daniel me llamó emocionado una noche de abril. «Papá, tengo que contarte algo. Le he pedido matrimonio a Lucía. ¡Ha dicho que sí!». Me quedé en silencio unos segundos. Demasiados segundos. «¿Papá? ¿Estás ahí?» «Sí, hijo, estoy aquí. Enhorabuena. Es una noticia maravillosa». «¿De verdad te alegras?» «Claro que sí. Tu madre estaría muy orgullosa». Mentí otra vez. María no estaría orgullosa. María habría visto lo mismo que yo, que esa mujer no era buena para nuestro hijo. Pero María no estaba, y yo me sentía impotente. Los preparativos de la boda fueron una pesadilla silenciosa. Lucía lo controlaba todo. La iglesia, San Ginés en pleno centro, el restaurante, uno carísimo en Malasaña, la lista de invitados, el menú, la música, las flores, hasta el tipo de letra de las invitaciones. Daniel consultaba conmigo de vez en cuando, pero siempre terminaba diciendo la misma frase. «Lucía prefiere que sea así. Lucía dice que mejor esto. Lucía ha encontrado una opción mejor». Siempre Lucía. Su nombre se convirtió en una especie de mantra que justificaba cualquier decisión. Un día, 2 meses antes de la boda, Daniel vino a casa con cara seria. Se sentó en el sofá sin quitarse la chaqueta. «Papá, Lucía y yo hemos estado hablando sobre la lista de invitados». «Dime». «Queremos que sea una boda íntima, elegante, sin mucha gente». «Vale, ¿cuántos invitados?» 50. ¿50? Pero yo tenía pensado invitar a Paco, a Manolo, a los chicos de la parada de taxis, a los vecinos, a... Lo sé, papá, pero Lucía prefiere que solo vayan las personas más cercanas, su familia, nuestros amigos del trabajo, algunos compañeros de la universidad. ¿Y mis amigos? Daniel bajó la mirada. Papá, tus amigos taxistas. Lucía dice que no encajan con el ambiente que queremos crear. ¿El ambiente? Ya sabes, algo elegante, sofisticado. Sus padres van a invitar a gente importante, abogados, empresarios. Lucía quiere que sea perfecto. Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. Mis amigos. Los hombres con los que había compartido miles de turnos, miles de cafés en gasolineras de madrugada, miles de conversaciones sobre fútbol y política en las paradas nocturnas. Los que me acompañaron en el funeral de María cargando su ataúd. Los que me preguntaban por Daniel cada vez que nos veíamos. Esos amigos no encajaban en la boda de mi hijo porque no eran lo suficientemente elegantes para Lucía.
Entiendo, dije con la garganta cerrada. ¿Seguro que lo entiendes? No quiero que te enfades, papá. No estoy enfadado, Daniel. Es tu boda. Haz lo que creas mejor. Pero sí estaba enfadado, y dolido, y traicionado. La boda fue en junio del año pasado, un sábado de un calor insoportable, 36 grados a la sombra. La ceremonia fue en la iglesia de San Ginés, esa iglesia antigua en pleno centro de Madrid, donde los turistas se paran a hacer fotos. Lucía llegó espectacular, con un vestido blanco de encaje que probablemente costaba más que mi taxi entero. Daniel estaba nervioso, pero radiante, con un traje gris oscuro que le quedaba perfecto. Yo estaba en la primera fila, con el traje negro que me había comprado en el Corte Inglés especialmente para la ocasión, intentando sonreír mientras sentía que algo se rompía dentro de mí con cada segundo que pasaba. Durante la ceremonia, el cura habló del amor, del compromiso, de la familia. Palabras bonitas que sonaban huecas. Daniel y Lucía se dijeron los votos mirándose a los ojos como si fueran los únicos en el mundo. Ella lloró, lágrimas perfectas que no le arruinaron el maquillaje. Él también. Yo me mantuve seco. No podía llorar. No quería. Cuando el cura dijo, «Puede besar a la novia», todo el mundo aplaudió. Yo también. Mis manos chocaban una contra otra, produciendo un sonido que se perdía entre el resto. Me sentía como un actor en una obra de teatro que no había ensayado. Después de la ceremonia, fuimos al restaurante en Malasaña, un sitio moderno con paredes de ladrillo visto y lámparas colgantes de diseño. Todo era perfecto. Las mesas decoradas con flores blancas y velas aromáticas, la vajilla de porcelana cara, los camareros jóvenes con pajarita negra y sonrisa profesional, la música de jazz suave de fondo. Yo estaba sentado en una mesa del fondo, junto a un primo lejano de María que apenas conocía y que se pasó toda la comida hablando de su operación de rodilla, y una tía de Lucía de unos 70 años que no paraba de quejarse del calor, del aire acondicionado, de la comida, de todo. A mi lado había una silla vacía que debería haber ocupado Paco, mi mejor amigo. Pero Paco no estaba invitado porque no encajaba con el ambiente elegante. Daniel y Lucía iban de mesa en mesa saludando a los invitados. Lucía brillaba, abrazaba a todo el mundo, reía con esa risa perfecta, posaba para fotos con la cabeza ligeramente inclinada. Daniel la seguía como un cachorrito feliz, con la corbata ya un poco aflojada y las mejillas rojas del calor y la emoción. Cuando llegaron a mi mesa, se quedaron apenas 2 minutos. «¿Estás bien, papá?» «Perfectamente, hijo. Es un día precioso. Estoy muy feliz por ti». «Me alegro. Gracias por todo, papá, de verdad». Lucía me sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Gracias por venir, Mateo». Como si yo fuera un invitado cualquiera y no el padre del novio. «Ahora tenemos que ir a saludar a los padrinos de Lucía», dijo Daniel, y se fueron. Los vi alejarse entre las mesas, cogidos de la mano, riéndose de algo que él le susurraba al oído, y me sentí completamente solo en medio de 50 personas. Durante el banquete, ensalada de burrata con tomates cherry, lubina a la plancha con verduras, tarta nupcial de 3 pisos. Me senté ahí viendo cómo mi hijo se alejaba cada vez más de mí. Brindis emotivos de los amigos de Lucía, risas, bailes al ritmo de música moderna que yo no conocía. Todo sucedía en un mundo al que yo ya no pertenecía. Era como ver una película en la que yo debería ser protagonista, pero me habían degradado a extra de fondo. Cuando terminó la cena y empezó el baile, me acerqué a Daniel para despedirme. Estaba en la barra tomando champán con unos compañeros de trabajo. «Me voy a ir yendo, hijo». «¿Ya? Pero si todavía queda la tarta y el primer baile». «Estoy cansado. Ha sido un día muy largo y mañana tengo turno temprano». Mentí. No tenía turno. Solo quería salir de ahí. «Bueno, papá, gracias por venir». Nos abrazamos. Fue un abrazo incómodo, rápido, de esos que das cuando hay gente mirando y tienes que fingir cercanía que ya no existe. «Gracias por todo, papá, por la universidad, por el máster, por el piso, por todo». «De nada, hijo. Sé feliz. Es lo único que quiero». Lucía apareció a su lado,
Me dio 2 besos fríos en las mejillas. Adiós, Mateo, que descanses. Salí del restaurante, caminé por las calles de Malasaña hasta la boca del metro. Hacía calor todavía, aunque ya eran las 11 de la noche. Cogí la línea 2 hasta Carabanchel, llegué a casa, me quité el traje, me tumbé en la cama y me pasé la noche despierto mirando al techo, preguntándome en qué momento exacto había perdido a mi hijo. Después de la boda, todo empeoró rápidamente. Daniel y Lucía se fueron de luna de miel a Maldivas, 2 semanas en un resort de lujo, y cuando volvieron se mudaron a su piso nuevo en Chamberí. Un segundo piso en un edificio reformado, con balcón francés, parquet recién pulido, cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable y vistas al Parque de Santander. Yo les ayudé con la mudanza un sábado de julio que parecía un horno. Cargué cajas desde la furgoneta de alquiler, subí muebles por las escaleras. El ascensor era demasiado pequeño. Monté la cama de matrimonio. Ordené libros en las estanterías del salón, coloqué platos en los armarios de la cocina. Lucía supervisaba todo desde el sofá con su móvil en la mano, bebiendo agua con hielo y limón de un vaso alto. Esa caja va en el dormitorio, Mateo. Ese mueble más a la izquierda. Ten cuidado con eso, es frágil, me costó una fortuna. No dijo por favor ni una sola vez. Me trataba como si fuera el mozo de mudanzas que habían contratado, no el padre de su marido. Daniel no dijo nada. Estaba ocupado montando una estantería del IKEA y maldiciendo porque las instrucciones estaban en sueco. Al final del día, cuando terminamos y el piso empezaba a parecerse a un hogar, Daniel me ofreció una cerveza fría de la nevera que acabábamos de enchufar. Papá, no sé qué haría sin ti. Eres el mejor. Nos sentamos en el balcón, con las piernas colgando, viendo el atardecer sobre Madrid. Por un momento fue como antes, solo nosotros dos, padre e hijo, sin Lucía de por medio. Pero entonces ella apareció en el balcón. Mateo, gracias por la ayuda. Su tono era gélido. Pronunció las palabras correctas, pero sin ninguna emoción detrás. No hubo abrazo, ni sonrisa real. Solo esas palabras huecas y esa mirada que decía, ya puedes irte. De nada, Lucía. Para eso están los padres. Bueno, nosotros tenemos que ducharnos y descansar. Ha sido un día agotador. Traducción, vete ya. Me fui a casa con espalda destrozada de cargar muebles y el corazón más destrozado todavía por la sensación de que acababa de perder definitivamente a mi hijo. Las semanas siguientes fueron cada vez más raras. Daniel llamaba menos, mucho menos. Antes me telefoneaba 3 o 4 veces por semana para contarme cualquier tontería. Un proyecto nuevo en el trabajo, una serie que estaba viendo en Netflix, un restaurante nuevo que había descubierto en su barrio, un partido del Madrid que habíamos visto juntos. Ahora llamaba una vez cada 10 días, y siempre conversaciones breves, forzadas, incómodas. ¿Cómo estás, hijo? Bien, papá. Ocupado con el trabajo. Tenemos un cliente nuevo muy exigente. ¿Quieres que comamos juntos el domingo? Podemos ir a ese asador que te gusta. No puedo, papá. Lucía ha organizado una comida con sus padres en Pozuelo. ¿Y el siguiente domingo? Creo que tenemos planes, te confirmo. Nunca confirmaba. Los planes siempre existían, siempre con la familia de Lucía, los amigos de Lucía, el mundo perfecto de Lucía. Yo ya no formaba parte de su vida. Era un apéndice molesto del pasado que había que tolerar pero mantener a distancia. Intenté ir a visitarles un sábado por la mañana de agosto sin avisar. Llevaba una bolsa con magdalenas de la pastelería de mi barrio, esas que le gustaban a Daniel desde que era pequeño y que María le compraba todos los domingos. Subí las escaleras despacio. Mis rodillas ya no son lo que eran. Toqué el timbre. Lucía abrió la puerta con el móvil pegado a la oreja, hablando en inglés con alguien sobre una campaña publicitaria. Hola, Mateo. Ni siquiera me miró. Seguía hablando por teléfono. Hola, Lucía. ¿Está Daniel? Ha ido al gimnasio. Volverá en un par de horas. Ah, vale. Bueno, le he traído esto. Son sus favoritas. ¿Puedo pasar un momento y esperarle? Ella miró las magdalenas en la bolsa de papel, como si fueran una bolsa de basura maloliente.
Estoy limpiando y luego tengo una videollamada de trabajo. Mejor otro día, Mateo. Pero solo será un momento, puedo... Otro día. Adiós. Y cerró la puerta en mis narices. Así, sin más. Me quedé ahí parado en el rellano del segundo piso, con la bolsa de magdalenas en la mano, oyendo sus pasos alejarse al otro lado de la puerta, sintiendo que algo dentro de mí se hacía 1000 pedazos. No era rabia lo que sentía, era humillación. Era el dolor punzante de sentirme rechazado, despreciado, tratado como un estorbo por la mujer que había robado a mi hijo. Bajé las escaleras muy despacio, agarrándome a la barandilla porque las piernas me temblaban. Me monté en mi taxi que estaba aparcado en doble fila. Me quedé sentado en el asiento del conductor sin arrancar el motor, con las manos temblando sobre el volante, con la bolsa de magdalenas en el asiento del copiloto. Y por primera vez desde el funeral de María, lloré. Lloré como no había llorado en años. Lágrimas calientes que me quemaban las mejillas, sollozos que me sacudían el pecho, mocos que me caían sobre la camisa. Lloré por mi hijo perdido, por mi mujer muerta, por mi vida que se había convertido en un desierto de soledad. Esa tarde de agosto decidí que no podía seguir así. Me estaba consumiendo la tristeza, la soledad, la sensación de haber perdido a mi hijo sin entender exactamente cómo ni cuándo había pasado. Llamé a Paco, mi mejor amigo, el único taxista del grupo que seguía trabajando a pesar de tener ya 62 años. Paco, necesito hablar con alguien. Dime, Mateo, ¿qué pasa? Es Daniel. No sé qué hacer. Ya no me llama, no me visita, y esa mujer me odia. Paco suspiró al otro lado del teléfono. ¿Quieres que quedemos? Estoy libre ahora. Sí, en el bar de siempre. Media hora después estábamos sentados en la terraza del bar Manolo, en la esquina de mi calle, bebiendo cervezas frías mientras el sol se ponía sobre los tejados de Carabanchel. Le conté todo. La boda, la mudanza, el rechazo en la puerta, las llamadas cada vez más espaciadas, la sensación de haber sido borrado de la vida de mi hijo. Paco me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, hasta que terminé de hablar. Mateo, esto no es normal. Esto no es simplemente que tu hijo se haya casado y tenga su vida. Esto es otra cosa. ¿Qué quieres decir? Conozco casos así. Tengo un primo al que le pasó lo mismo con su hija. Se casó con un tipo que la aisló completamente de la familia. Primero fueron las llamadas, luego las visitas, luego las excusas, hasta que dejaron de verse del todo. Eso tiene un nombre: manipulación psicológica. Pero Daniel no es tonto, él se daría cuenta. ¿Tú crees? Cuando estás enamorado, cuando alguien te susurra al oído todos los días que tu familia es tóxica, que te están controlando, que ellos solo quieren lo mejor para ti, pero tu padre te está frenando, al final te lo acabas creyendo. Sus palabras me cayeron como un jarro de agua helada. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Lucía estaba manipulando a Daniel contra mí? ¿Y qué puedo hacer? Nada. Esa es la puta verdad, Mateo. No puedes hacer nada. Si intentas forzar el contacto, si te pones pesado, solo conseguirás que Daniel se aleje más porque ella le dirá: ¿ves? Tu padre está obsesionado contigo. Tienes que poner límites. Es una trampa perfecta. Entonces, ¿me rindo? No te rindas, pero tampoco forces. Déjale la puerta abierta, que sepa que estás ahí. Y espera. A veces estas cosas explotan por sí solas. A veces la máscara se cae. Volví a casa esa noche con un nudo en el estómago, pero también con algo parecido a la esperanza. Paco tenía razón. Tenía que esperar. Tenía que confiar en que algún día Daniel abriría los ojos. Pasaron 2 meses más. Septiembre, octubre. Las llamadas de Daniel se redujeron a una cada 3 semanas. Conversaciones de 5 minutos. Yo intentaba no presionar, no hacer preguntas incómodas, mantener el tono ligero. Pero era agotador fingir que todo estaba bien cuando todo estaba terriblemente mal. En octubre me enteré por casualidad, un mensaje que Daniel colgó en Instagram, de que Lucía estaba embarazada. 3 meses. Iban a tener un niño. Yo, que iba a ser abuelo, me había enterado por una foto en las redes sociales donde mi hijo y mi nuera posaban con una ecografía.
Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Le escribí de inmediato. Enhorabuena, hijo. Me hace muy feliz la noticia. Voy a ser abuelo. Cuando quieras hablamos. Tardó 2 días en responder. Gracias, papá. Sí, estamos muy contentos. Te llamo pronto. No llamó. Noviembre llegó con un frío húmedo que se metía en los huesos. Yo seguía trabajando, conduciendo el taxi por las calles de Madrid, pero mi mente estaba en otro lado. Pensaba constantemente en Daniel, en el bebé que venía, en si me dejarían siquiera conocer a mi nieto. Y entonces llegó aquella noche, la noche que lo cambió todo. Era 18 de noviembre, un martes. Llovía con fuerza. Yo había estado trabajando desde las 6 de la mañana y eran ya casi las 10 de la noche. Estaba exhausto, empapado, porque el paraguas se me había roto en la segunda carrera, con las piernas doloridas y el estómago vacío porque no había parado ni para comer. Aparqué el taxi en mi calle, subí las escaleras despacio hasta mi piso del tercero, abrí la puerta. La casa estaba oscura y fría. Encendí la luz del pasillo, dejé las llaves en el mueble de la entrada, me quité los zapatos mojados. Y entonces vi a Daniel sentado en el sofá del salón, en la oscuridad. Me asusté. «Daniel, ¿qué haces aquí? Me has dado un susto de muerte». Encendí la luz. Mi hijo estaba ahí, con el abrigo todavía puesto, las manos entre las rodillas, mirando al suelo. No levantó la vista cuando entré. «Tenía llave», dijo con voz apagada. «Espero que no te importe que haya entrado». «Claro que no me importa. Esta es tu casa. Pero, ¿qué pasa? ¿Va todo bien? ¿Lucía está bien? ¿El bebé?» Por fin me miró. Tenía los ojos rojos. ¿Había estado llorando? «Lucía está bien. El bebé está bien». «Entonces, ¿qué pasa?» «Tenemos que hablar, papá». Se me encogió el corazón. Esa frase nunca trae nada bueno. Me senté en el sillón frente a él, todavía con la chaqueta empapada. «Dime, hijo». Daniel respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Lucía y yo hemos estado hablando mucho últimamente, sobre ti, sobre nuestra relación, sobre todo». «¿Sobre mí?» «Sí. Ella dice que tú estás muy presente, demasiado presente, que nos controlas». ¿Que os controlo? Daniel, apenas os veo. Hace meses que no hablamos más de 5 minutos. Exacto. Y por eso llamas todo el rato. Por eso te presentas en casa sin avisar. Por eso intentas estar en cada momento de nuestra vida. Lucía dice que es asfixiante. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Asfixiante? Yo solo quiero estar cerca de ti. Eres mi hijo, mi único hijo. Y precisamente por eso, Lucía dice que me has convertido en tu razón de vivir, que desde que murió mamá yo soy lo único que tienes, y eso es mucha presión para mí, papá. Daniel, yo no... Déjame terminar. Su tono se había vuelto duro. Había algo en su voz que no reconocía. Lucía dice que tengo que poner límites, que tengo que construir mi propia familia sin que tú estés constantemente encima, que tengo que ser independiente de verdad. Pero yo no estoy encima. Llamo de vez en cuando para saber cómo estás. Eso no es estar encima, Daniel. Eso es ser tu padre. Para ti es normal, pero para Lucía no lo es. En su familia no funcionan así. Ella dice que sus padres respetan su espacio, que no llaman cada 2 por 3, que no se presentan sin avisar. Fui una vez, Daniel, una sola vez, y fue porque quería darte una sorpresa con las magdalenas que te gustan. Bueno, Lucía no lo recuerda así. Entonces está mintiendo. En ese momento algo cambió en su cara. Sus ojos se endurecieron. No hables así de mi mujer. Daniel, te está manipulando, ¿no lo ves? Te está alejando de mí, te está metiendo ideas en la cabeza. No, ella solo me está ayudando a ver las cosas con claridad. Tú eres el que tiene el problema, papá. Tú eres el que no puede dejarme vivir mi vida. Me levanté del sillón, empezando a perder la paciencia. ¿Que no puedo dejarte vivir tu vida? Daniel, yo te he dado todo, todo lo que soy, todo lo que tengo.
Trabajé 40 años para que tú tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Vendí el coche de tu madre para pagarte el máster. Renuncié a jubilarme para ayudarte con el piso. Y así me lo pagas, diciéndome que soy asfixiante. ¡Exacto! Eso es exactamente el problema. Siempre me lo recuerdas. Siempre me haces sentir culpable por todo lo que has hecho por mí. Yo no te hago sentir culpable. Solo te estoy diciendo la verdad. No, papá. Me estás manipulando. Lucía me lo ha explicado. Tú usas todo lo que has hecho por mí como una forma de controlarme, como una deuda que nunca podré pagar. No podía creer lo que estaba oyendo. Esas palabras no eran de Daniel, eran de ella. Eran las palabras de Lucía saliendo por la boca de mi hijo. Daniel, por favor, escúchate. Eso no es verdad. Yo nunca he querido controlarte. Solo quiero estar en tu vida. Eso es todo. Pues no puedes. Ya no. Lucía y yo vamos a tener un hijo. Vamos a ser una familia. Y necesitamos espacio. Necesitamos que no estés constantemente. ¿Constantemente qué? ¿Llamando una vez cada 3 semanas? ¿Eso es constantemente? ¡Deja de interrumpirme! Su voz sonó como un grito. Me quedé callado, sorprendido por su agresividad. Lucía y yo hemos decidido que necesitamos un tiempo sin contacto contigo. Unas semanas, tal vez unos meses, para que podamos centrarnos en nosotros, en el embarazo, en preparar la llegada del bebé. ¿Un tiempo sin contacto? ¿Me estás diciendo que no quieres que te llame? Exacto. ¿Y cuando nazca mi nieto, voy a poder conocerlo? Ya veremos. Depende de cómo evolucione todo. Daniel, por favor, esto es una locura. No puedes hacerme esto. Puedo, y lo voy a hacer. Es lo mejor para todos. ¿Lo mejor? ¿Alejar a tu padre de ti es lo mejor? Sí, porque tú estás enfermo, papá. Estás obsesionado conmigo. Lucía dice que necesitas ayuda psicológica. Esas palabras me destrozaron. Mi propio hijo diciéndome que estaba enfermo. Mi propio hijo creyendo las mentiras de esa mujer. Yo no estoy enfermo. Estoy solo. Desde que murió tu madre, tú eres lo único que me queda. Y ahora me estás diciendo que ni siquiera puedo tenerte a ti. Ese es el problema, papá, que yo no puedo ser tu razón de vivir. Tienes que encontrar tu propia vida. Mi propia vida eres tú. Siempre has sido tú. Pues eso está mal, y por eso necesitamos esta distancia. Me acerqué a él. Intenté poner mi mano en su hombro, pero él se apartó bruscamente. No me toques. Daniel, por favor. He dicho que no me toques. Se levantó del sofá de golpe, con los puños cerrados, con una rabia en los ojos que nunca le había visto. Me di cuenta en ese momento de que olía a alcohol. Había estado bebiendo. Probablemente antes de venir. Siempre ha sido así, continuó, con la voz llena de resentimiento. Siempre ahogándome con tu amor. Siempre haciéndome sentir que te debía algo. Siempre sacrificándote para que yo me sintiera culpable. Eso no es verdad. Yo nunca... ¡Cállate! ¡Deja de justificarte! Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí instintivamente. Daniel, estás borracho. Mejor hablamos mañana cuando estés más tranquilo. No estoy borracho. Solo he tomado un par de cervezas. Huelo el alcohol desde aquí y estás alterado. Por favor, vete a casa. Descansa. Mañana... ¡No me digas lo que tengo que hacer! ¡Ya no eres mi padre! Siempre seré tu padre. No. Lucía dice que me importa una mierda lo que diga Lucía. Exploté. No pude contenerme más. Esa mujer te ha lavado el cerebro. Te ha convertido en alguien que no eres. ¡Mírate! Estás aquí diciéndome que estoy enfermo, que soy asfixiante, que tenemos que cortar el contacto. Esas palabras no son tuyas, son de ella. Daniel me miró con odio puro. No hables mal de Lucía. Hablo mal de quien me da la gana. Esta es mi casa y esa mujer me ha quitado a mi hijo. Nadie te ha quitado nada. Yo he decidido alejarme de ti porque eres tóxico. Yo no soy tóxico, ella lo es. Y entonces pasó. Daniel se abalanzó sobre mí.
Me agarró del brazo con fuerza, me empujó. Yo, con 60 años, sin esperármelo, sin reflejos, perdí el equilibrio. Mi espalda chocó contra la mesa de la cocina. Oí un crujido. Dolor. Mucho dolor en las costillas, en la columna. Intenté sujetarme a la mesa, pero Daniel volvió a empujarme. Esta vez caí al suelo. Mi cabeza golpeó contra el borde de la silla. Vi estrellas. Sentí sangre caliente bajando por mi sien. ¡Daniel, para! Pero no paró. Se inclinó sobre mí, me levantó a medias y me dio una bofetada. El sonido resonó en toda la cocina. Mi mejilla ardió. Mis gafas salieron volando. «¡Eres un egoísta! ¡Siempre has pensado solo en ti!». Otro golpe, este en el hombro. Yo intentaba protegerme con las manos, pero él era más joven, más fuerte. «Daniel, por favor, soy tu padre». «Ya no eres nada para mí». Un último empujón. Mi cabeza golpeó contra el suelo de baldosas. Dolor agudo, oscuridad momentánea. Y entonces se detuvo. Me quedé ahí tirado en el suelo de mi cocina, sangrando, magullado, sin poder creer lo que acababa de pasar. Mi hijo, mi Daniel, me había pegado. Oí sus pasos alejándose, la puerta de casa abriéndose, cerrándose con un golpe seco. Silencio. Me quedé ahí tirado no sé cuánto tiempo, 10 minutos, media hora, 1 hora. No podía moverme, no solo por el dolor físico, sino por el dolor emocional que me paralizaba completamente. Cuando finalmente conseguí levantarme, me miré en el espejo del baño. Tenía un corte en la sien que seguía sangrando, la mejilla izquierda hinchada y roja, un moratón empezando a formarse en el ojo, el labio partido. Me senté en el borde de la bañera y lloré. Lloré como no había llorado nunca. Lloré por mi hijo perdido. Lloré por mi soledad. Lloré por mi vida rota. Y entonces, en medio de esas lágrimas, recordé algo. Alguien. Señor Rafael. Rafael era un cliente habitual de mi taxi. Un abogado de unos 50 años que cogía mi taxi al menos 2 veces por semana para ir a su despacho en el centro. Durante los últimos 6 meses habíamos hablado mucho. Yo le había contado mi vida, la muerte de María, mi relación con Daniel, mis miedos, mi soledad. Él siempre me escuchaba con atención, hacía preguntas inteligentes, me daba consejos sensatos. «Mateo», me había dicho una vez, «si alguna vez necesitas ayuda legal, no dudes en llamarme. En serio». Me había dado su tarjeta. Yo la había guardado en la guantera del taxi. Bajé a la calle cojeando, abrí el taxi, encontré la tarjeta. Subí a casa, me lavé la cara, me puse hielo en la mejilla y marqué su número. Eran las 11:30 de la noche, pero me daba igual. Rafael contestó al tercer tono. «¿Diga?» «Señor Rafael, soy Mateo, el taxista. Perdone que le llame tan tarde, pero necesito ayuda». Mi voz se quebró. Empecé a llorar otra vez. «Mateo, ¿qué ha pasado?» Mi hijo me ha pegado». Silencio al otro lado. «¿Dónde estás ahora?» «En mi casa». «¿Estás solo?» «Sí». «¿Necesitas ir al hospital?» «No lo sé. Creo que estoy bien, pero me duele todo». «Escúchame con atención, Mateo. Voy a ir a tu casa ahora mismo. Dame tu dirección». Se la di. «Llegaré en media hora. Mientras tanto, no te laves la sangre, no te cambies de ropa y haz fotos de todas tus lesiones con el móvil. ¿Entendido?» «Sí». «Esto es importante, Mateo. Lo que ha pasado no es una discusión familiar, es agresión física, y vamos a tratarlo como tal». Colgó. Hice lo que me dijo. Saqué fotos de mi cara hinchada, del corte en la sien, de los moratones que empezaban a aparecer en los brazos. Me temblaban las manos mientras sostenía el móvil. 35 minutos después, Rafael llamó a mi puerta. Cuando abrí, me miró de arriba abajo con expresión seria. «Dios mío, Mateo». Entró, cerró la puerta, dejó su maletín en el suelo.
Cuéntame exactamente qué ha pasado, con todo detalle, desde el principio. Yasilillor, 3700 Quelimé. La justicia de un padre. Me senté en el sofá frente a Rafael y le conté todo, desde el principio. Desde que Daniel conoció a Lucía hace 2 años, cómo ella había empezado a alejarlo de mí poco a poco. Las visitas que se cancelaban, las llamadas que se espaciaban, la frialdad creciente, la boda donde mis amigos no fueron invitados, la mudanza donde fui tratado como un mozo, el rechazo en la puerta de su casa, el embarazo del que me enteré por Instagram. Y luego esa noche, Daniel apareciendo en mi casa, borracho, diciéndome que yo era tóxico, que necesitábamos distancia, que Lucía decía que yo estaba enfermo. La discusión, los gritos, los empujones, los golpes. Rafael me escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta pequeña. Cuando terminé de hablar, me miró a los ojos con una seriedad que me asustó. Mateo, lo que te ha pasado tiene nombre. Se llama violencia intrafamiliar. Y en España es un delito grave. Pero es mi hijo. No quiero meterlo en problemas. Ya está en problemas. Él mismo se los ha buscado. Lo que ha hecho no es una discusión que se fue de las manos. Es agresión física con lesiones. Mírate, tienes la cara destrozada. Me toqué la mejilla hinchada y sentí el dolor punzante. ¿Qué puedo hacer? 2 opciones. Primera, no hacer nada. Dejar que esto pase, curarte las heridas en silencio y esperar que Daniel nunca vuelva a hacerlo. Segunda, denunciarlo. Ir mañana a la policía, poner una denuncia formal, iniciar un proceso legal. ¿Y si lo denuncio, qué pasará? La policía tomará tu declaración. Te harán un parte de lesiones. Se abrirá una investigación. Daniel será citado a declarar. Probablemente habrá un juicio. Dependiendo de las pruebas y las circunstancias, podría enfrentarse a una multa, trabajos comunitarios, una orden de alejamiento temporal, incluso pena de prisión en casos extremos. ¿Prisión? No, no quiero eso. Es mi hijo. Mateo, escúchame. Yo no puedo obligarte a denunciar, pero tienes que entender algo. Lo que ha pasado esta noche es el resultado de meses de manipulación psicológica. Tu nuera ha convertido a tu hijo en alguien que es capaz de pegar a su propio padre. Si no haces nada ahora, esto va a ir a peor. Cuando nazca el bebé, te van a alejar completamente. No conocerás a tu nieto. Y Daniel seguirá siendo una marioneta de esa mujer. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Tenía razón. Si no hacía nada, perdería a Daniel para siempre. ¿Y si denuncio, hay posibilidad de que Daniel reaccione? ¿De que se dé cuenta de lo que está pasando? Es posible. A veces cuando hay consecuencias legales, las personas abren los ojos. Daniel tendrá que enfrentarse a lo que ha hecho. Tendrá que ir a terapia obligatoria. Y en ese proceso, tal vez vea la verdad. ¿Terapia obligatoria? Sí. En casos de violencia intrafamiliar, los jueces suelen imponer tratamiento psicológico como parte de la sentencia. Daniel tendrá que hablar con un profesional, y ese profesional verá lo que está pasando realmente. Me quedé en silencio, pensando. Por un lado, la idea de denunciar a mi propio hijo me destrozaba. Por otro lado, ¿qué alternativa tenía? ¿Seguir siendo víctima? ¿Dejar que Lucía ganara? Si decido denunciar, ¿me ayudarás? Por supuesto. Te acompañaré a la comisaría mañana mismo y te representaré en todo el proceso sin cobrarte un euro. Eres mi amigo, Mateo, y lo que te han hecho es una injusticia. Gracias, Rafael. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a ir al hospital. No hace falta. Estoy bien. No estás bien. Tienes un corte en la cabeza que podría necesitar. Puntos. Y necesitas un parte médico oficial. Es una prueba fundamental para la denuncia. No discutí más. Rafael me llevó en su coche al hospital 12 de octubre. Eran casi la 1 de la madrugada. Urgencias estaba lleno. Gente con gripe, borrachos que se habían caído, un hombre con un dedo cortado, una mujer embarazada con contracciones. Esperamos 2 horas hasta que me atendieron.
Una doctora joven me examinó con cuidado. Me limpió el corte de la sien, me puso 2 puntos de sutura, me hizo radiografías de las costillas para descartar fracturas, me revisó el ojo hinchado. Tiene un traumatismo craneal leve, contusiones múltiples y una fisura en la costilla derecha, dijo mientras escribía en su ordenador. ¿Quién le ha hecho esto? Mi hijo. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Su hijo? Sí. ¿Va a denunciarlo? Sí. Asintió con expresión seria. Le voy a hacer un parte de lesiones completo, con fotografías, para que tenga pruebas. Me hicieron fotos desde todos los ángulos. Mi cara parecía la de un boxeador después de un combate perdido. La doctora me recetó analgésicos, antiinflamatorios y reposo durante una semana. Y vaya un psicólogo, añadió al final. Este tipo de agresiones dejan secuelas emocionales. Salimos del hospital a las 4 de la madrugada. Rafael me llevó a casa, me ayudó a subir las escaleras, se aseguró de que tomara las pastillas. Descansa un poco. A las 9 vengo a buscarte. Vamos juntos a la comisaría. Gracias, Rafael. No sé cómo pagarte todo esto. No me debes nada. Solo quiero que esto termine bien. Se fue. Yo me tumbé en la cama, con el cuerpo dolorido y la mente agotada, pero no pude dormir. Me pasé las horas mirando al techo, pensando en Daniel, en Lucía, en el bebé que iba a nacer, en todo lo que se había roto. A las 8:30 sonó el despertador. Me levanté con dificultad, me duché con cuidado de no mojar los puntos, me vestí con ropa limpia. Me miré al espejo. La cara hinchada había empeorado durante la noche. El ojo estaba morado, la mejilla parecía una berenjena, el labio partido seguía inflamado. Rafael llegó puntual. Fuimos a la comisaría de Carabanchel. Entramos en un edificio gris con olor a desinfectante y café malo. En la recepción había un policía joven con cara de aburrimiento. «Buenos días. Venimos a poner una denuncia por agresión», dijo Rafael con tono profesional. El policía nos miró, vio mi cara y su expresión cambió. «Pasen por aquí». Nos llevó a una sala pequeña con paredes blancas, una mesa metálica y 2 sillas. Llegó una agente de unos 40 años, con el pelo recogido en una coleta y expresión amable. «Soy la agente Morales. ¿Qué ha ocurrido?» Rafael habló primero, explicando la situación de manera clara y concisa. Luego me tocó a mí. Conté todo otra vez. La agente tomaba notas, asentía, hacía preguntas específicas. «¿A qué hora ocurrió la agresión?» «Sobre las 10 de la noche». «¿Su hijo estaba solo o acompañado?» «Solo». «¿Había consumido alcohol?» «Sí, olía a cerveza». «¿Le amenazó verbalmente antes de agredirle?» «Me dijo que ya no era nada para él, que yo era tóxico, que Lucía, su mujer, decía que estaba enfermo». «¿Quién es Lucía?» «Su mujer, la que lo ha manipulado contra mí». La agente levantó la vista. «Entiendo. ¿Tiene pruebas de esa manipulación?» Rafael intervino. «Tenemos un patrón claro de aislamiento progresivo. El señor Fernández puede proporcionar registros de llamadas, mensajes, testimonios de amigos que han sido testigos del cambio de comportamiento del hijo». «De acuerdo. Eso será útil. Ahora, señor Fernández, ¿tiene el parte médico del hospital?» «Sí». Le entregué los papeles. Ella los leyó con atención. Traumatismo craneal, contusiones múltiples, fisura en costilla. Esto es grave. ¿Es consciente de que su hijo podría enfrentarse a cargos penales? Sí. ¿Está seguro de que quiere continuar con la denuncia? Es su hijo. Tiene derecho a pensarlo. Miré a Rafael. Él asintió levemente, dándome apoyo. Estoy seguro. No puedo permitir que esto siga. Muy bien. Voy a redactar la denuncia. Luego tendrá que firmarla. Pasé la siguiente hora en esa sala fría respondiendo preguntas, dando detalles, firmando papeles. Cuando terminamos, la agente me dio una copia de la denuncia. Ahora esto pasará al juzgado. Recibirá una citación para declarar ante el juez. Su hijo también será citado, y probablemente habrá una vista judicial en unas semanas. Y hasta entonces, le recomiendo que no tenga contacto con su hijo. Si él intenta comunicarse con usted, documente todo.
mensajes, llamadas, cualquier cosa. Salimos de la comisaría. Yo me sentía extraño, aliviado, pero también culpable. Acababa de denunciar a mi propio hijo. «Has hecho lo correcto», dijo Rafael, como si me leyera la mente. «No lo sé, me siento fatal. Es normal, pero verás que al final valdrá la pena». Los días siguientes fueron raros. Yo no fui a trabajar. No podía conducir el taxi con la cara así. Me quedé en casa, tomando pastillas, durmiendo mal, viendo la televisión sin prestarle atención. Daniel no llamó, no escribió, nada. Como si esa noche nunca hubiera pasado. Pero 5 días después recibí un mensaje de un número desconocido. Era Lucía. «Mateo, ¿qué has hecho? Daniel está destrozado. La policía ha ido a buscarlo. Le han citado para declarar. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? Deberías avergonzarte». No respondí. Se lo enseñé a Rafael. «Típico», dijo. «Ahora ella se pone en modo víctima. Ignórala». Al día siguiente recibí otro mensaje, esta vez de Daniel. «Papá, no puedo creer que me hayas denunciado. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Así me lo pagas. Lucía tiene razón. Eres un egoísta. No quiero volver a saber nada de ti». Esas palabras me dolieron más que los golpes, pero Rafael me había advertido que esto pasaría. Es parte del proceso. Están intentando hacerte sentir culpable para que retires la denuncia. No caigas en la trampa. 2 semanas después, llegó la citación del juzgado. La vista estaba programada para el 15 de diciembre, un mes después de la agresión. Ese mes fue el más largo de mi vida. Volví al trabajo poco a poco, primero solo unas horas, luego turnos completos. Mis compañeros taxistas me preguntaban qué me había pasado en la cara. Yo mentía. Decía que me había caído en casa. Solo Paco sabía la verdad. Vino a verme una noche, me trajo cervezas y empanadas de la tienda de la esquina. «Mateo, has sido muy valiente». «No me siento valiente, me siento como una mierda». Es normal, pero piensa en el futuro. Si Daniel reacciona, si se da cuenta de lo que está pasando, esto habrá valido la pena. ¿Y si no reacciona? ¿Y si lo pierdo para siempre? Entonces al menos habrás mantenido tu dignidad y habrás dejado claro que nadie puede tratarte así, ni siquiera tu hijo. El 15 de diciembre amaneció frío y gris. Me puse mi mejor traje, el mismo de la boda de Daniel. Me peiné con cuidado, me afeité. Quería tener aspecto respetable. Rafael vino a buscarme. Fuimos al juzgado en su coche. Era un edificio enorme y feo en el Paseo de la Castellana. Entramos, pasamos los controles de seguridad, subimos en ascensor hasta la 3ª planta. En la sala de espera había varias personas. Y entonces lo vi. Daniel. Estaba sentado en un banco, con Lucía a su lado. Ella llevaba un vestido negro elegante y el pelo recogido. Parecía una viuda en un funeral. Daniel llevaba un traje oscuro que no le había visto nunca. Tenía ojeras profundas, había perdido peso. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de odio. Lucía me miró con desprecio, luego susurró algo al oído de Daniel. Él asintió. «No te acerques a ellos», me advirtió Rafael. «Mantén la distancia». Nos sentamos en el banco opuesto. La tensión era insoportable. Cada segundo se sentía como una hora. A las 11:10 nos llamaron. Entramos en la sala del juzgado. Era más pequeña de lo que esperaba. Una jueza de unos 50 años, con gafas y expresión seria, estaba sentada detrás de un escritorio elevado. Había un secretario judicial, un fiscal y espacio para nosotros. La jueza nos hizo sentar, yo y Rafael a un lado, Daniel y su abogado, un tipo joven con aire prepotente, al otro. Lucía tuvo que quedarse fuera. «Buenos días», comenzó la jueza. «Estamos aquí por una denuncia de agresión intrafamiliar. Señor Fernández Mayor, adelante con su declaración». Me puse de pie. Me temblaban las piernas. Conté todo otra vez. La manipulación de Lucía, el aislamiento progresivo, la noche de la agresión.
Rafael iba añadiendo detalles legales, mostrando pruebas, el parte médico, las fotos de mis lesiones, los registros de llamadas que demostraban cómo Daniel había dejado de contactarme. Daniel me miraba fijamente mientras yo hablaba. Su expresión era dura, pero algo en su expresión, ojos había cambiado. ¿Duda? ¿Confusión? Cuando terminé, la jueza se dirigió a Daniel. Señor Fernández Menor, tiene derecho a declarar o a guardar silencio. Daniel se puso de pie. Respiró hondo. Quiero declarar. Su abogado intentó detenerlo, pero Daniel lo ignoró. Es cierto que fui a casa de mi padre esa noche. Es cierto que discutimos. Y es cierto que lo empujé. Y que le pegué. Se le quebró la voz. Vi lágrimas en sus ojos. Pero no era yo. O sea, era yo, pero no era yo de verdad. Estaba confundido, enfadado. Mi mujer llevaba meses diciéndome que mi padre era tóxico, que me controlaba, que tenía que alejarme de él, y yo le creí. Porque la quiero, porque estoy casado con ella, porque vamos a tener un hijo. Hizo una pausa, se secó los ojos con el dorso de la mano. Pero estos últimos días he estado pensando, he repasado todo, y me he dado cuenta de algo. Mi padre nunca me controló, nunca fue tóxico. Solo quería estar en mi vida. Y yo lo alejé, por ella, por Lucía. Porque ella me convenció de que él era el problema. La jueza lo miraba con atención. ¿Está diciendo que su esposa lo manipuló? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y yo fui lo suficientemente idiota como para dejarme manipular. Y por eso terminé pegando a mi propio padre, al hombre que sacrificó todo por mí. Se giró hacia mí. Las lágrimas corrían por su cara. Papá, lo siento muchísimo. No hay palabras para explicar cuánto lo siento. Fui a tu casa esa noche convencido de que tú eras el malo. Lucía me había llenado la cabeza de veneno. Me había hecho creer que tú me estabas asfixiando, que tenía que alejarme, que necesitábamos distancia. Y cuando tú te defendiste, cuando dijiste la verdad sobre ella, yo perdí el control. Señor Fernández, interrumpió la jueza, ¿está consciente de que lo que hizo constituye un delito grave? Sí, señora, y acepto cualquier consecuencia. Me merezco ir a la cárcel si es necesario. Lo que le hice a mi padre es imperdonable. La jueza tomó notas, el fiscal también. La sala estaba en completo silencio. Señor Fernández Mayor, dijo la jueza dirigiéndose a mí. ¿Qué pide usted? ¿Quiere que su hijo sea condenado? Me puse de pie. Miré a Daniel. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento vi al niño que fue, al adolescente que me abrazaba después de los partidos de fútbol, al joven que lloró en el funeral de su madre. No, señora jueza, no quiero que vaya a la cárcel. Solo quiero que entienda lo que pasó, que reciba ayuda, que vaya a terapia, que se dé cuenta de que su mujer lo ha estado manipulando. ¿Está dispuesto a retirar la denuncia? No, porque necesito que esto quede registrado. Necesito que Daniel sepa que lo que hizo tuvo consecuencias, pero no quiero destruirle la vida. Es mi hijo, y siempre lo será. La jueza asintió. Muy bien, esta es mi decisión. Señor Fernández Menor, queda condenado a 6 meses de libertad condicional, 100 horas de trabajos comunitarios y tratamiento psicológico obligatorio durante 1 año. También deberá asistir a un programa de control de la ira y de prevención de violencia intrafamiliar. Si cumple todo esto, el delito quedará sin antecedentes penales, pero si vuelve a incurrir en conductas violentas, irá directamente a prisión. ¿Queda claro? Sí, señora, dijo Daniel con voz temblorosa. Además, quiero que usted y su esposa asistan a terapia de pareja. Hay cuestiones graves que deben ser tratadas. Lo haremos.
Bien, se levanta la sesión. Salimos de la sala. En el pasillo, Daniel se me acercó. Rafael se tensó, pero yo le hice una señal de que estaba bien. Papá, no digas nada ahora, Daniel, es demasiado pronto. Pero necesito que sepas que... Lo sé que lo sientes, pero necesito tiempo. Y tú también. Tienes mucho trabajo que hacer. Tienes que ir a terapia. Tienes que enfrentarte a lo que ha pasado. Y tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser. ¿Algún día me perdonarás? Ya te he perdonado, pero perdonar no significa olvidar, ni significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Tenemos que reconstruir nuestra relación desde cero. Lo haré, te lo prometo. Lucía apareció detrás de él, con cara de furia contenida. Daniel, nos vamos. Pero Daniel no se movió. No, Lucía. Tú te vas. Yo me quedo aquí hablando con mi padre. ¿Qué? Has oído bien. Me has manipulado durante 2 años. Me has alejado de mi padre. Me has hecho creer que él era el problema cuando el problema eras tú. Y se acabó. ¿Cómo te atreves? Yo solo he intentado ayudarte. No. Tú has intentado controlarme, igual que controlas todo, y estoy harto. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, pero cuando nazca este bebé, voy a asegurarme de que tú y tu padre tóxico no os acerquéis a él. Se dio la vuelta y se fue, con los tacones haciendo ruido contra el suelo de mármol. Daniel se quedó ahí parado, viéndola alejarse. Luego se giró hacia mí con expresión perdida. ¿Qué he hecho, papá? Has abierto los ojos. Eso es lo que has hecho. Los meses siguientes fueron complicados. Daniel empezó la terapia, primero individual, luego de pareja con Lucía, aunque ella se resistió al principio. Yo también fui a terapia. Mi psicóloga, una mujer amable llamada Carmen, me ayudó a procesar todo: la muerte de María, la soledad, la manipulación de Lucía, la agresión de Daniel. Lo que has vivido es trauma, me dijo, y los traumas no se curan de un día para otro. Daniel y yo empezamos a vernos una vez por semana. Al principio eran encuentros incómodos, silencios largos, conversaciones forzadas, pero poco a poco fuimos reconectando. Él me contaba cómo era la terapia, cómo estaba descubriendo patrones de manipulación que no había visto antes. Lucía me hacía sentir culpable por todo, me dijo un día mientras tomábamos café en un bar cerca de mi casa. Sí quería verte, me decía que la estaba abandonando. Si te llamaba, me preguntaba por qué te dedicaba más tiempo a ti que a ella. Si te defendía, me acusaba de no ponerla a ella primero. ¿Y ahora? ¿Cómo están las cosas entre vosotros? Mal. Hemos hablado de separarnos, pero está embarazada. Y no quiero que mi hijo crezca sin un padre como crecí yo los últimos 2 años sin ti. No es lo mismo, Daniel. Tu hijo tendrá un padre, tú, aunque no estés con Lucía. Lo sé, pero me da miedo. Es normal tener miedo, pero no puedes quedarte en una relación tóxica solo por el bebé. Eso no le hace bien a nadie. En marzo nació mi nieto. Se llamó Mateo, como yo. Daniel me llamó desde el hospital llorando de emoción. Papá, tienes que venir a conocerlo. Es perfecto. Fui esa misma tarde. Lucía estaba en la habitación, pálida y agotada después del parto. Me miró con frialdad, pero no dijo nada. Daniel tenía al bebé en brazos, envuelto en una manta azul. Mira, papá, este es tu nieto. Me entregó al bebé con cuidado. Era tan pequeño, tan frágil. Tenía los ojos cerrados, los puñitos apretados, y en ese momento sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Hola, Mateo, susurré. Soy tu abuelo, y te prometo que siempre estaré aquí para ti. Meses después, Daniel y Lucía se separaron. Fue un divorcio complicado, con peleas por la custodia, pero al final llegaron a un acuerdo. Daniel tiene a Mateo cada 2 semanas, y cada vez que lo tiene, me lo trae a casa. Ahora, 1 año después de aquella noche terrible, las cosas no son perfectas. Daniel y yo seguimos reconstruyendo nuestra relación.
Él sigue en terapia, yo también. Pero somos honestos el uno con el otro, y sobre todo, somos familia otra vez. El otro día, mientras jugaba con mi nieto en el suelo del salón, Daniel me dijo: «Papá, gracias por no rendirte conmigo». Nunca me rendiría contigo. Eres mi hijo. Lo sé, y siento haber tardado tanto en darme cuenta. Lo importante es que te diste cuenta. Mi vida no es la que soñé. María no está. Perdí 2 años de relación con mi hijo. Tuve que denunciarlo para salvarlo. Pero estoy aquí. Sigo conduciendo mi taxi por Madrid. Sigo viendo amanecer cada mañana. Y ahora tengo un nieto que lleva mi nombre. Y eso, después de todo, es suficiente. A veces la justicia llega de formas que no esperamos. A veces tienes que defender tu dignidad incluso cuando duele. A veces tienes que dejar ir para poder recuperar. Yo soy Mateo Fernández, tengo 61 años, y aprendí que el amor de un padre no se mide en sacrificios silenciosos, sino en la valentía de poner límites cuando es necesario. Porque amar no es aguantar cualquier cosa. Amar es decir, hasta aquí.